el sentido de construir una tumba piramidal ya se había perdido, pero se construyen edificaciones que son quizás no tan impresionantes a simple vista, pero a veces son tanto más complejas de edificar. Una pirámide es complejísima, evidentemente todavía no sabemos ni siquiera cómo se pudo culminar, pero muchas veces es fuerza bruta. Sin embargo, hay construcciones logradas por el Antiguo Egipto que no es fuerza bruta, sino que es una destreza, una inteligencia absolutamente asombrosa. La tumba de Seti I, que haya estado en el Valle de los Reyes, es dificilísimo construir eso, aunque no sea tan magno, ¿no? tan gigantesco, tan vasto como una pirámide. O el templo de Abu Simbel, prácticamente al lado ya del trópico de Cáncer, ¿no? Casi en la frontera con Sudán. Pero más allá de estas proezas arquitectónicas, que es evidentemente lo que más deslumbra, ¿no? Como el hombre en su fragilidad es capaz de elevar estos gigantes que tenemos aquí en Abu Simbel, que estaban destinados, parece ser, para los construyó Ramsés II, no solo para perpetuar su memoria. De hecho, Ramsés II es uno de los mayores ladrones de memoria que tenemos, porque él borró cartuchos de monarcas, de faraones previos, y escribió el suyo propio. Es lo que se llama, más que damnatio memoriae, eso es lo que se hizo con Agnatón, sería casi una usurpación de la memoria, para que los demás piensen que él ha sido el que ha construido tal templo, tal columnata. Pero bueno, incluso sin contar lo que él usurpó, es verdad que Ramsés II es uno de los grandes constructores de la historia de la humanidad. Y en el caso de Abu Simbel tenía también una significación política, era dar miedo a los nubios, los habitantes de Nubia, ¿no? Lo que hoy sería el norte de Sudán y el sur de Egipto, diciendo: no rebeléis porque un poderoso señor vive en Tebas y desde luego no será clemente con vosotros. Por tanto, méritos arquitectónicos, méritos estéticos incuestionables, pero yo quiero detenerme en 5 contribuciones inmateriales, entre comillas, 5 contribuciones espirituales, 5 contribuciones a la inteligencia que realizó la civilización egipcia, y luego, por tanto, podremos discutirlas y entrar en lo que es Tot y la sabiduría. La escritura, evidentemente, no solo es un invento, no solo es uno de los más brillantes inventos de la historia humana, sino que acrisola toda una concepción del universo, de la revelación mediante la palabra. Esto lo vamos a encontrar también en la teología de Memphis, la importancia de todo, Dios de la escritura, mensajero de los dioses, Dios de la sabiduría, y luego sobre todo esta fusión absolutamente asombrosa, que se hace 5.000 años, no es nada, son 250 generaciones, no es de medias 20 años una generación, no es nada, ¿no? Lo que ha transcurrido desde que se inventó la escritura es esa fusión entre lo material y lo inmaterial, ¿no? Entre el pensamiento, material entre comillas, y lo material, la capacidad de ponerlo por escrito. Es algo realmente asombroso. ¿Qué sería de la humanidad sin memoria? Aquí tenemos una muestra de escritura jeroglífica, de unos signos bilíteros y trilíteros arriba, y debajo de la escritura hierática, que fue la simplificación, puesto que la jeroglífica es complicada de escribir, exige una destreza, exige paciencia. Los escribas usaban la hierática, que es mucho más fácil. Entonces, para documentos ordinarios, pues cuentas de cosechas o documentos administrativos, pues usaban la hierática. La segunda gran contribución de Egipto me parece que es la pregunta por el origen del universo, lo que decía antes, la cosmogonía, ¿no? El griego ahí es transparente, origen del universo. Evidentemente está preñada de mitología, pero como he dicho, a mí no me importa, no hay nada malo. Lo que me parece asombroso es que ya a alguien se le ocurriera la pregunta: ¿de dónde viene todo esto? Que ahora nos parece evidente, uno mira por las noches el cielo estrellado y dice: bueno, ¿y todo eso qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Qué hacemos aquí? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, pero los egipcios son los primeros que sistematizan esta reflexión y que nos legan una serie de relatos mitológicos muy complejos. Tenemos fundamentalmente 3 grandes cosmogonías, ahora hablaré de ellas, donde efectivamente lo irracional y lo racional están mezclados, lo religioso mitológico y lo filosófico, pero como ha ocurrido y ocurría también en Grecia y ocurre hasta prácticamente incluso en Newton, porque luego mencionaré a Newton, donde también tenemos ese elemento mitológico, esotérico y ocultista. Las cosmogonías egipcias fueron fundamentalmente 3. Estaba la cosmogonía de Heliópolis, donde tiene como centro al dios Atum y al sol, y por el principio de autogeneración, de autoerotismo del propio Atum, empiezan a surgir los pares opuestos, lo seco, lo húmedo, el cielo y la tierra, lo que se llama la Eneada, las 9 deidades. Tenemos la cosmogonía de Heliópolis, que es la que tiene como centro al que va a ser el protagonista de esta charla, que es
el dios Tot, Yehuti, el dios de la escritura, y luego tenemos una muy interesante, al que le interese le puedo pasar bibliografía, que es la cosmogonía de Menfis, ¿no? Que tiene como epicentro al dios Taj, al que crea el mundo por la palabra. Pero a mí lo que me parece más relevante, más allá de los detalles de Hermópolis, Heliópolis o Menfis o cómo lo conciben, es eso, que plantaran ya la semilla de la pregunta por el origen del universo. Que es una pregunta que todavía late, ¿no? Todavía no lo sabemos, avanzamos científicamente, pero todavía tenemos esa gran frontera para el conocimiento. Bien, en siguiente lugar, la pregunta por el destino de la vida. De nuevo nos parece evidente de dónde vengo y a dónde voy. Pero es prácticamente seguro que ya en el hombre de Neandertal, incluso en otra especie de homínido, como fue del genoma, como fue el hombre de Neandertal, pero evidentemente en la nuestra, desde el Paleolítico superior, tenemos pruebas de que había algún tipo de inquietud artística y religiosa por el destino, ¿no? El destino del alma, el destino del ser humano, pero de nuevo donde tenemos una sistematización de esta inquietud es en el Antiguo Egipto. En el famoso libro de los muertos, y antes en los textos de los sarcófagos, o en el Reino Antiguo, en los textos más tempranos sobre la creencia de ultratumba. El año pasado hice referencia a ellos, que son los textos de las pirámides. Volvemos a tener aquí esta imagen preciosa del juicio ante Osiris y cómo se pesa Anubis, pesa el pueblo en la balanza de la justicia. Pero esa idea de que existe una justicia cósmica, inalterable, incorruptible, ese elemento insobornable de la naturaleza, que es el equilibrio cósmico, que es Ma'at, a mí eso me parece que es otra de las grandes aportaciones también egipcias a la filosofía, a la mente humana, ¿no? Esa idea de que existe una ley invisible, que es en el fondo de parte también la intelección matemática del universo. Hay una ley invisible y todo se somete. Solo que esta ley también se le da un cariz antropológico. El monoteísmo, ya dije esto daría para otro encuentro eleusino, es muy discutido, pero me parece que es casi incontestable, que desde luego Agnatón y probablemente quienes vivían en su corte creían que en realidad solo existía un dios, que es el disco solar. Y ahí tenemos el famoso gran himno Atón. Yo siempre recomiendo que se compare con el Salmo 104 de la Biblia, porque prácticamente es idéntico, no son paralelos, evidentemente el que es más antiguo es el gran himno Atón. Claro, la reforma de Tell el Amarna de Agnatón duró, creo que son 2 décadas escasas. La cuestión es si eso penetró en el espíritu del pueblo. Probablemente no, porque no es de recibo, sino que enseguida se volviera a las tradiciones politeístas, al culto a Amón, en poco tiempo. Y prácticamente los egipcios quisieran borrar de la memoria le resultaba incómodo, se le borra de las listas reales, y desde luego lo que él proponía era enormemente invasivo para la mentalidad de la época y para las prácticas religiosas que llevaban siglos, por no decir milenios, asentadas. Por tanto, fue un episodio efímero, un lapso que a nosotros occidentales estudiosos nos parece fascinante, pero que en la historia egipcia no es muy relevante a nivel de las prácticas y de la religiosidad popular. Enseguida se vuelve a que cada nomo, cada provincia de Egipto tenga culto a sus dioses y luego un panteón con efectivamente una jerarquía de dioses, pero donde desde luego no está claro que haya un monoteísmo y que haya un dios que sea la potencia suprema y que los demás en realidad no tengan la categoría de dios. Después, a mí la que me parece más relevante para la historia del conocimiento humano es desde luego la matemática, el cultivo del saber matemático. Evidentemente, este tipo de saber viene motivado por necesidades prácticas para construir no solo una pirámide, sino para levantar, por ejemplo, esta estatua. Es, por cierto, una de las pocas pruebas, o por lo menos de los pocos testimonios egipcios que tenemos sobre cómo se podía construir o cómo se podían mover toneladas de piedra, estas moles, cómo se podían mover. Uno de los pocos testimonios que tenemos es este. Por tanto, no es de extrañar que esté tan alimentada la polémica sobre cómo se construyeron las pirámides. Esto para una estatua, pero bueno, para una pirámide no sabemos, más allá de los testimonios de Heródoto, sabemos muy poco sobre cómo se podían construir. Pero evidentemente para cualquiera de las grandes proezas arquitectónicas de Egipto necesitamos un conocimiento bastante profundo de la geometría. Evidentemente el concepto de ciencia que aquí tenemos es un concepto práctico, no demostrativo. La idea de demostrar lo que se dice, yo ahí sí estoy prácticamente seguro de que viene de Grecia, con el conocimiento actual. ¿De qué viene de Grecia? Porque los griegos no es que hayas descubierto el teorema de Pitágoras, que vamos a ver que ya lo conocen los egipcios, sino que lo demuestres. Que demuestres que efectivamente los cuadrados, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y eso se demuestra. Por ejemplo, lo que va a hacer Euclides en sus elementos en el siglo IV a.C. En Egipto
Y yo creo prácticamente todas las civilizaciones del Próximo Oriente no tenemos ese ideal de demostración. Porque el conocimiento era algo práctico, era algo que me sirve para construir. Pero ¿para qué voy yo a tener que demostrar algo si es evidente, lo uso y funciona? Claro, aquí sí hay que reconocer una de las grandes aportaciones de Grecia especialmente esa. Pero, bueno, Egipto descubrió el teorema de Pitágoras. Entonces, no lo demostró, bien cuando lo descubrió. ¿Qué significa demostrar? ¿Pudo Newton demostrar la ley de Newton? Bueno, es una inducción. Hay muchas cosas que a veces no se pueden demostrar. Evidentemente, en matemáticas el ideal es el de la demostración. La geometría se ha contemplado en Egipto, y lo vamos a ver en otras, incluso también en tradiciones gnósticas y esotéricas, como un conocimiento divino, como el conocimiento divino por excelencia. Porque la geometría es el sometimiento de la realidad material al ideal, a la idea, ¿no? La escuadra al compás. Quizás sea, junto con la escritura, la aportación más relevante al saber universal de Egipto. Aquí tenemos a Imhotep, una estatuilla de Imhotep. Pero esa fusión entre lo real y lo ideal, entre efectivamente la piedra bruta y luego el ideal que tiene la mente humana, el ideal de, por ejemplo, la figura circular de la figura perfectamente cuadrada, que no existe en la naturaleza. No existe un cuadrado perfecto, no existe un triángulo perfecto, no existe un círculo perfecto. Eso lo tienes que trazar con la mente. Obviamente lo trazas en el papiro, ¿no? Pero lo tienes que trazar, es una creación de la mente. Por eso la geometría se ha visto como un saber de los dioses. Es aquel saber que, siendo ideal, siendo invisible, nos permite dominar, conocer las fuerzas visibles, la naturaleza buena. Los egipcios, la verdad es que llegaron a un grado bastante alto de sofisticación matemática. Fueron capaces de resolver ecuaciones diofánticas de segundo grado, esas famosas de menos b más menos la raíz cuadrada, b al cuadrado menos 4c, eso lo conocían los egipcios. Repito, otra cosa es que no pudieran demostrar la fórmula famosa de Diofanto, el menos b más menos tal, que eso no lo pudieran demostrar, pero ellos lo conocían. Ellos conocían la ecuación de Diofanto, por lo menos a nivel práctico sabían cómo resolver una ecuación de segundo grado a x cuadrado más b igual a c. Eso lo sabían resolver. Evidentemente el teorema de Pitágoras, claro, cuando uno estudia en el colegio, luego en la universidad las matemáticas, ya estamos tan acostumbrados a las letras, al álgebra, a expresar ecuaciones que no nos damos cuenta de que en realidad toda ecuación tiene una traducción geométrica. Cuando escribimos a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, el teorema de Pitágoras, bueno, es que efectivamente tú dibujas un triángulo rectángulo, dibujas el cuadrado de la hipotenusa y luego los cuadrados de los catetos, y es que son iguales, es decir, es geometría. Lo que pasa que luego, con los árabes y luego sobre todo con la geometría analítica, ya hemos sido capaces de expresar por medio de letras la geometría, y eso ha simplificado mucho los cálculos. Pero no olvidemos que la obra más importante de la historia de la ciencia, casi indiscutiblemente, que son los Philosophiae Naturalis, Principia Mathematica de Newton, de 1687, usan métodos geométricos. Casi no se encuentran ecuaciones en Newton. Yo tengo la edición en mi casa, más bien tantas veces leerlo es complejísimo, porque uno ya no está acostumbrado a pensar en términos geométricos, sino en términos de una ecuación. Es mucho más fácil ver una ecuación, por ejemplo, la ley de atracción gravitatoria universal, con una ecuación. Pero Newton lo demuestra geométricamente, hace la elaboración geométrica. Los egipcios, evidentemente, su conocimiento era geométrico, conocían implícitamente el teorema de Pitágoras y también llegaron a dominar operaciones con fracciones. Que esto es bastante, nos parece ahora muy fácil, pero es un adelanto enorme. Prácticamente los egipcios en matemáticas de las civilizaciones preclásicas solo tienen parangón en los babilonios del Oriente Próximo. En la India, pero la India es posterior, porque el gran desarrollo de la matemática india viene de la época del Imperio Gupta, Brahmaguptas del siglo VII, VIII después de Cristo, o sea que es muy posterior. No es posible entender la geometría griega sin Egipto ni Babilonia. Aquí tenemos una tablilla cuneiforme por esta charla no versa sobre Babilonia, pero efectivamente los babilonios fueron también grandes geómetras y avezados astrónomos. Ya veremos cómo la leyenda dice que Pitágoras estuvo tanto en Egipto como en Babilonia, lógicamente, porque eran las cunas del saber matemático y del saber astronómico. Y sobre todo la geometría como la clave para el arte real, para la de la construcción. Dos grandes fuentes del saber matemático egipcio son el papiro Rhind, ¿no? Que lo
compró un coleccionista escocés, Alexander Rings, en 1858, data de la 12ª dinastía, Imperio Medio, Reino Medio, como dije al principio, la época de mayor esplendor de la literatura, es cuando se escribe el signo egipcio, la época de mayor esplendor de la matemática, de la cultura egipcia. De hecho, cuando uno estudia egipcio, normalmente se estudia egipcio clásico, que es el egipcio medio, la lengua de referencia, es como estudiar, pues no sé, latín de Cicerón, ¿no? Casi. Problemas de medida es lo que aborda el papiro Rings. Volúmenes, áreas, pendientes, multiplicación de fracciones. Esto es lo que hoy en día se estudiaría casi en primero de la ESO, en sexto de primaria. Claro que ahora nos parece, bueno, pero es que para que ya alguien en la dinastía 12 hacia 1800 a.C., o incluso 2000 a.C., y probablemente antes ya supiera hacer eso, tiene muchísimo mérito. Y el papiro de Moscú, que también data de la 10ª dinastía, y tiene un problema que me parece interesantísimo porque nos da una idea de la sofisticación matemática del conocimiento matemático de los antiguos egipcios, que es la superficie de una semiesfera. Esto es un problema trivial, ¿no?, para el conocimiento matemático que nosotros tenemos. Pero si nos damos cuenta, en la superficie de la esfera es 4 pi radio cuadrado, estos 2 pi radio cuadrado, el valor que ellos usan para el número pi es de 256 partido por 81, que es de 3,16. La aproximación clásica siempre se puede decir, si tienes pi es un número trascendente, no es la raíz de ninguna ecuación algebraica, con lo cual nunca va a poder tener un valor exacto, no son infinitos decimales. Se suele decir, bueno, para aproximar pi coges 22 partido por 7. No, Arquímedes llegó muy cerca del valor que nosotros conocemos de 3, 14, 16, etc., pero que ya en el antiguo Egipto se llegara a 3,16 para el valor de pi, y fueran conscientes de que había una razón universal en toda figura circular, curva, una circunferencia, una esfera, una semiesfera, que era pi, a mí me parece absolutamente asombroso. Absolutamente asombroso. Pi es probablemente el número más importante de la humanidad. Decía, hay una ecuación muy famosa de Euler, que dicen que es la ecuación más bella de todas las matemáticas, e elevado a i pi más 1 igual a 0, porque tiene todas las constantes importantes de la matemática. E, el número imaginario i, pi, 0 y 1. Pi está ahí, efectivamente. Es uno de los números más fascinantes en todo tratamiento ideal sobre lo real. ¿De qué año hablas? Estamos hablando de hacia el año 1800 a.C. En prácticamente todo tratamiento ideal sobre lo real, donde estamos sometiendo lo real a una idealización matemática, es muy difícil que no salga pi. Por eso pi nos sale en leyes matemáticas, como es, por ejemplo, las ecuaciones de campo de la relatividad general, en la mecánica cuántica. Cuando abordamos las grandes parcelas de la realidad tenemos que usar este número. Es una constante universal, es algo asombroso. Que los egipcios ya se dieran cuenta de ello, de que en toda figura circular íbamos a tener que toparnos con este extraño número, ya es para quitarme el sombrero. Es decir, me postro, me arrodillo ante la sabiduría de los antiguos, la sabiduría egipcia.